Hechos 6, 1 al 7. Narra lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una característica que hace creíble un relato de un acontecimiento que nosotros no vivimos ni fuimos testigos es su verisimilitud, es decir, que el relato se asemeje a la realidad. Obviamente, si es real el hecho y se relata fidedignamente, no solo será verosímil, sino será cierto. Una de las características fundamentales de la verisimilitud es la congruencia. La congruencia consiste en los vínculos que se establecen entre las diversas partes de un relato o en la relación lógica de esas partes. La Biblia relata que la iglesia cristiana en sus inicios tuvo un crecimiento explosivo. Pablo cita la aparición de Jesús ya resucitado a 500 hermanos. A estos debemos agregar las 3,000 personas que creyeron al mensaje de Pedro en Pentecostés, más los 5,000 varones que se convirtieron antes de que llevaran a Pedro y a Juan ante el Sanedrín. En total, 8,500 creyentes. Habría que sumar las mujeres no contadas con los 5,000 varones y los que el Señor añadía cada día a la iglesia. Y por otra parte, faltaría restar a los viajeros que se convirtieron en Pentecostés y regresaron a sus lugares de origen, y los que pronto desertaron. Como estos últimos datos los desconocemos, podemos concluir con base en el relato que leí de Hechos 6, donde se dice: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, la iglesia se integraba, por lo menos, sin exagerar, de 8,500 discípulos. Leo la segunda parte del versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los judíos griegos refunfuñaron, dieron muestras de enojo, regañaron contra los judíos que habían nacido en Palestina. No era la iglesia naciente del Pentecostés. Habían transcurrido para entonces por lo menos 2 años. Tenía otro tamaño, más del doble de los creyentes. Tenía otra conformación. Seguía formada casi exclusivamente por judíos, pero ahora había judíos nacidos en Palestina, los hebreos, y un número influyente de judíos nacidos fuera de Palestina, los griegos. Habían instituido un servicio social cotidiano. Consistía en ayudar a las viudas creyentes todos los días. No sabemos cuántas decenas de judías, de viudas eran. Quizá no llegaban a las 100. Finalmente, el número no importa. No recibían la misma atención las viudas griegas que las hebreas. Esta situación es totalmente verosímil, tiene congruencia, un problema derivado del crecimiento y de la diversificación de los integrantes de la iglesia. Sí había liderazgo,
como lo vemos en el mismo relato, pero faltaba organización ante el crecimiento. La Biblia de Jerusalén traduce: se quejaron los helenistas contra los hebreos. Helenistas contra hebreos. Con los helenistas se refiere a los judíos no nacidos en Palestina, que tenían cultura griega y hablaban griego y también arameo. Esta traducción de la Biblia de Jerusalén complementa acertadamente la situación. Hubo primero murmuraciones y luego se presentó la queja a los apóstoles. Algunos han intentado minimizar el problema al calificarlo solo como un problema de meseros o de falta de organización ante el crecimiento. Y en efecto, su origen era organizativo, pero ya se había convertido en un conflicto social y sobre todo espiritual. Había discriminación a las viudas judías no nacidas en Palestina, las llamadas helenistas. Ya había un distanciamiento. La discriminación radica en dar, en una misma circunstancia, un trato diferenciado a personas o grupos esencialmente iguales. La discriminación produce en el discriminado dolor, el cual genera resentimiento, rebeldía y agresión. Soslayarlo implicaba correr el grave riesgo de una división en la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se abocaron a resolver el conflicto. ¿Cómo? Dar importancia al conflicto en primer lugar. En segundo lugar, involucran a la iglesia. Y en tercer lugar, apoyan la decisión de la iglesia. ¿Cuáles fueron los resultados? Un triple crecimiento de la iglesia. La reconciliación, que además es el fundamento del crecimiento. Dan importancia al conflicto, valoran el conflicto como algo que atañe a la iglesia, y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Aunque seguramente los apóstoles consideraban que tenían responsabilidad, no ocultan ni minimizan el conflicto, involucran en todo a la congregación, a la multitud de discípulos. Observen, convocan a la congregación, la escuchan, luego los apóstoles expresan sus argumentos. La responsabilidad de la falta de permisión correspondía a los apóstoles, sin duda. Pero las acciones de descuido y la interpretación del descuido como un acto de discriminación les correspondía a los discípulos hebreos y helenistas respectivamente. Los apóstoles perciben un conflicto de prioridades para ellos. Antes de dar una propuesta, los apóstoles que exponen el conflicto que para ellos representaba esta situación. Dice el versículo 2, la segunda parte: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas podría referirse a las mesas donde se sirven los alimentos, aunque es muy improbable que se use así en este pasaje, o a mesas de dinero, un lugar para administrar los fondos monetarios. Este es el significado más probable por las cualidades que se le pedirían a quienes servirían en esas mesas. Hasta ese día, nosotros podemos leer ahí en el libro de los Hechos, los apóstoles recibían todo lo ofrendado y directamente organizaban su distribución. Y no había surgido ningún conflicto administrativo hasta entonces. Los apóstoles tenían claro cuál era el conflicto de hebreos y helenistas, y poseían una clara visión de su llamamiento apostólico y el propósito de su vida. Sopesaron su conflicto: predicar o dedicar sus esfuerzos y tiempo a repartir equitativamente cada día los recursos a las viudas. Los apóstoles califican esta última posibilidad como impertinente, no justa. Tanto la Nueva Versión Internacional como la Biblia de Jerusalén traducen: no está bien. En otras palabras, no es justo, no está bien, porque los apóstoles no darían su esfuerzo, capacidad y tiempo a lo que el Señor los había llamado,
al ministerio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Lo descuidarían, lo abandonarían para dedicarse a otro ministerio al cual no habían sido llamados, a administrar los recursos materiales de la iglesia. Deciden entonces involucrar a la iglesia. Dice el versículo 3: Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y continúa el diálogo con la congregación y proponen una solución. La iglesia propondría administradores conciliadores y les establecen una acción. Les dicen: buscad. En griego esta palabra implica reconocer, examinar atentamente, y conlleva una decisión: escoger. Y ponen un límite: entre vosotros. Los administradores de la iglesia deben ser electos por la iglesia a la que sirve y servirán. Un número: 7 varones. Quizás siguieron la tradición de las comunidades judías, en las cuales 7 varones con buena reputación fungían como concilio y administraban los asuntos públicos. Un número non de integrantes permitiría decidir sin tardanza. Establecen las cualidades, acordes a las funciones y los propósitos espirituales que debían cumplir. Buen testimonio. O su resultado, que es la buena fama, como traducen otras versiones de la Biblia. Y esta buena fama se deriva de producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, largura de ánimo, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Y tendrían que ser creyentes consagrados. Dice: llenos del Espíritu Santo. Basta creer en Cristo como Salvador personal para tener en nuestra vida, en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Pero para ser llenos, debe permitirse que el Espíritu Santo intervenga en todas las áreas de la vida. Y también les dice que deben ser dotados de dones. Dice: llenos de sabiduría. Miren, hermanos, reconciliar a 2 personas resulta difícil, pero reconciliar a 2 grupos, dificilísimo. La sabiduría resulta esencial para lograrlo. La sabiduría se integra de la capacidad de aplicar el conocimiento espiritual y intelectual en el manejo de los asuntos prácticos. Servir a las mesas. Pero recuerden, los elegidos administrarían los recursos financieros y organizarían el servicio de la iglesia para que no hubiese discriminación. En síntesis, debían contar esos 7 varones con sentido espiritual y aptitudes prácticas. Además, tendrían que ser responsables. Dice: a quienes encargaremos este trabajo. O dice la Biblia de Jerusalén: pondremos al frente de esta tarea. Los apóstoles ya no administrarían los recursos de la iglesia, no porque esa función fuera irrelevante, todo lo contrario. Se necesitaban varones llamados por Dios con cualidades espirituales y habilidades particulares. La visión de los apóstoles y el propósito de su propuesta, la propuesta iban más allá de resolver el conflicto administrativo social entre viudas hebreas y helenistas. Los apóstoles darían prioridad a su llamamiento. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los apóstoles continuarían dedicados a la oración, la predicación, la enseñanza. Desecharon un distractor, agregar otra actividad esencial para su llamamiento y ministerio. Y agregan, otra actividad esencial para su llamamiento y ministerio: la oración. Y agradó la propuesta a la multitud. Dice que la aprobaron. Fíjense, sin votación, sino fue un consenso, es decir, un asentimiento o sentimiento compartido por todos. La congregación busca y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligieron también se traduce escogieron, lo que implica que se examinaron otros candidatos. Una selección muy sabia. Los 7 eran conocedores de la cultura hebrea y la helenista. Sus nombres revelaban que los 7 eran judíos helenistas. Comprendían la cultura hebrea y griega y hablaban griego y arameo. 6 seguramente eran judíos, nacidos fuera de Palestina, y había un gentil convertido al judaísmo, prosélito de Antioquía, dice, y luego al cristianismo, Nicolás. Además poseían un conocimiento profundo del Antiguo Testamento y del Evangelio, como más tarde lo demostraron Esteban y Felipe. Los apóstoles apoyan la decisión de la iglesia, aceptan los 7 candidatos. Existe una comunión notable. Los apóstoles solicitan una propuesta de 7 varones con cualidades específicas. La congregación cumple con lo especificado y agregan una cualidad. Los candidatos eran biculturales. Los apóstoles aceptan a los 7 y los consagran. Los apóstoles no los conocían. Dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes los aprobaron y orando les impusieron las manos. 4 pasajes del Nuevo Testamento se refieren a la imposición como símbolo del nombramiento de alguien para un oficio o responsabilidad nueva. Este es uno de esos casos. En particular, ¿qué fines tenía esta responsabilidad? Primero, preservar la unidad y la paz en la iglesia. La cumplirían por medio de una administración reconciliadora. Dice, encarguemos o pongamos al frente de este cargo. También se traduce como constituyamos sobre, lo cual implica que iban a organizar y dirigir el uso de los recursos económicos de la iglesia y dar libertad a los apóstoles para concentrarse en el ejercicio de su diario ministerio. Le quitarían cargas, no se las aumentarían. Del trabajo administrativo cumplido cabalmente por los 7, se obtuvieron 2 resultados óptimos. Primero, un triple crecimiento, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hubo pues un crecimiento extensivo, geográfico. Eso quiere decir, crecía la palabra del Señor. Hubo un crecimiento interno. El número de discípulos o nacidos de nuevo, traducen otros, se multiplicaba en Jerusalén. Y hubo un crecimiento cualitativo. Se convirtieron opositores declarados. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El fundamento del triple crecimiento de la iglesia constituye también un resultado y la enseñanza central para nosotros, la reconciliación. La reconciliación lograda trajo paz a la iglesia. El libro de los Hechos no reporta que se hubiesen repetido las inconformidades, las murmuraciones, los refunfuños en la iglesia de Jerusalén. Se evitó la división presagiada por la discriminación. En la iglesia de Jerusalén nunca se repitió el conflicto cristianos, hebreos contra cristianos helenistas, nunca más se dio. La reconciliación lograda confirmó la autoridad moral y espiritual de la iglesia para cumplir el ministerio de embajadores de Dios para la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20, nos enseña: todo creyente en Cristo es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La nueva vida Dios nos las dio por medio de Cristo y además nos reconcilió, hizo las paces con cada uno y todos los creyentes. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Con su muerte Cristo pagó el pecado y obtuvo el perdón del mundo, con lo cual Dios se reconcilió con el mundo
y a cada creyente y a la iglesia nos responsabilizó de proclamar este mensaje de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o el mensaje de reconciliación. Somos los creyentes, la iglesia, que tenemos que suplicar al mundo que se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La iglesia de Jerusalén tenía un conflicto: cristianos hebreos contra cristianos helenistas. En esas condiciones, ¿tendría la iglesia de Jerusalén la autoridad moral y espiritual de ser embajadores de un mensaje de reconciliación? No. Cuando hubo reconciliación en la iglesia, Dios usó la autoridad moral y espiritual que le había concedida como embajadora de la reconciliación, dándole un triple crecimiento a la iglesia. Reflexionemos. Dentro de varias semanas, nuestra iglesia encarará un gran desafío: reanudar las actividades de manera muy disciplinada, paulatina, restringida, con asistencia muy seleccionada, diría yo. Enfrentaremos un problema a la inversa de la iglesia de Jerusalén. No seremos muchos, sino pocos, porque un porcentaje significativo de la iglesia no podremos ni deberemos asistir a las actividades de la iglesia. En esta primera etapa del retorno, algunos por amor a nuestro prójimo y para cumplir la responsabilidad de la mayordomía de nuestro cuerpo, no podemos ni debemos asistir a las actividades y reuniones de la iglesia. Entre ellos estamos 2 pastores, algunos diáconos, hermanos con enfermedades subyacentes, hermanos mayores de 65 años, hermanos con síntomas de enfermedades del sistema respiratorio. Esta ausencia forzada a la que nos veremos obligados, me incluyo, me veré forzado, no debe enfadarnos, ni provocar murmuraciones, ni refunfuños o reclamaciones. No debemos dar lugar al conflicto, a un conflicto que mengue en nuestro carácter de embajadores de la reconciliación de Dios. Debemos retornar en paz. Algunos, aunque tengamos que esperar algunas semanas o quizá meses para reintegrarnos a los cultos y actividades de la iglesia. Tengan la seguridad: una iglesia en paz, reconciliada, con un mismo sentir, el Espíritu Santo la usará en la proclamación del mensaje de la reconciliación. El Padre dio a su Hijo y Él estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar para que obtuviéramos, solo por creer en Él, el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te queremos suplicar que tú nos des este espíritu de reconciliación, que nos demos también cuenta que somos tus embajadores de este mensaje y que como iglesia reconciliada, en paz, prosigamos en el ministerio que nos has dado de ser tus embajadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.